están? Bienvenidos una vez más a este video, nuestro tercer video para el grupo Nikonistas que teníamos organizado. Bueno, este es el tercer y último video de esta serie, lleno de un montón de información que te puede ser útil, que te va a ser útil para crecer en tus herramientas de iluminación. Así que bueno, bienvenido, gracias por estar de nuevo acá conmigo. Para mí es un gran placer. Hoy vamos a hablar de la calidad de la luz y vamos a pegar una repasada rápida. La calidad de la luz depende en realidad de muchas cosas, pero el punto más importante, lo que más se suele hablar, es de la luz dura y la luz suave. Pasan muchas cosas cuando modificamos la calidad de la luz. Sí, tenemos la difusión, tenemos la difracción, tenemos la manera en que se esparce la luz, el alcance de la luz, cómo podemos limitarla. Pasan muchas cosas con la calidad. La calidad es la forma de la luz. Y aunque no podemos verla, porque la luz solamente la vemos una vez que se refleja en los objetos que estamos iluminando, no podemos verla de camino a menos que pongamos ahí algún poco de niebla o algo. Esa luz tiene una forma que tiene que ver con su tamaño, que tiene que ver con su difusión, si tiene un haz de luz más concentrado en el centro o si tiene una difusión pareja en toda su superficie. Bueno, pasan varias cosas, pero vamos a hablar de la parte que por ahí más le interesa a los fotógrafos, que tiene que ver con la luz suave y la luz dura, ¿sí? El concepto de luz suave y luz dura, ahora lo vamos a mirar un poquito más en las imágenes que preparé para hoy. Está un poquito confundido a veces, puede traer confusiones y se entiende que puede traer confusiones porque a veces los adjetivos duro o suave, nosotros nos damos la libertad de relacionarlos con las sensaciones que nos produce una iluminación. Entonces por ahí, si vemos una iluminación con altísimas luces y con sombras de bajísima luminosidad, podríamos sentir agresividad en esa imagen y decir que es una luz dura. Sin embargo, el concepto de calidad de luz al respecto de la luz dura y la luz suave no tienen que ver con esa parte, no tienen que ver con la exposición. Lo habíamos hablado un poquito en el video anterior, que la exposición, la cantidad de la luz, los controles de la cantidad de la luz son los que van a darnos las herramientas para manejar cuánta luz tenemos en las altas luces y cuánta luminosidad tenemos en las sombras, en las zonas bajas de luz. Entonces, ¿qué diablos es esto de la luz suave y la luz dura? Ok, la luz suave y la luz dura tiene que ver con los bordes de las sombras, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño de la fuente de luz. La manera más apropiada sería decir el tamaño aparente de la fuente de luz, porque hay una relación de tamaño-distancia, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a hablar un poquito más. Voy a tratar de dibujarlo un poquito, vamos a pasar un poquito a Photoshop rápidamente para hacer de nuevo una demostración un poquito abstracta. No dibujé esto anteriormente, lo voy a tratar de dibujar en vivo para ustedes, porque en realidad lo empecé y después lo borré sin querer y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en vivo y lo voy a hacer en el momento y ojalá salga, ¿sí? Entonces voy a tomar mi lápiz. Para trabajar sobre esto vamos a necesitar una fuente de luz, o sea que yo voy a hacer un flashecito acá, no muy grande. Vamos a necesitar una persona, un objeto, un sujeto, lo que sea. En este caso es una persona, vamos a hacer una naricita. Y vamos a necesitar un fondo, que en este caso va a ser una pared. Perdón Bueno, ¿de qué trata esto? De cómo se comporta la luz según su tamaño. El tamaño de la fuente de luz es en definitiva el que define la luz suave o la luz dura. Y la calidad de la luz tiene otros valores, pero este es el que más te va a gustar y el que más seguramente querés entender. Cuando los haces de luz que salen de este lado de la fuente de luz, en este caso dijimos que era un flash, pasan por este borde de la cabeza de la persona, vamos a tener acá para arriba una zona iluminada y de acá para abajo una zona en sombras. Y cuando los haces de luz de este lado pasan por la cabeza, vamos a tener de acá para abajo en sombras y de acá para arriba
iluminado por los haces de luz que vienen de arriba. Y así, por supuesto, cada haz de luz va a tener un alcance diferente, porque hay muchos haces de luz acá adentro. Estoy tratando de que no sea complicado, pero me parece que al final lo estoy complicando más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una zona en el medio que es todo una... Hay una zona como de transferencia, ¿no? Eso se llama penumbra. Penumbra. ¿Qué es? El campo donde... Acá tenemos la luz plena. Acá tenemos lo que se llama umbra. Umbra. Sería una R. Y acá tenemos una zona donde algunos rayos, como por ejemplo estos de acá, sí llegan. Y estos de acá, que llegan hasta acá, no llegan. ¿Se entiende todo esto? ¿O estoy complicando demasiado las cosas? A ver si lo puedo pasar un poquito en limpio. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Una fuente de luz. Una persona. Un fondo. Este rayo de luz es un rayo de luz curvo. Pero no importa, no viene el caso. Y este acá. Bueno, entonces decimos, este rayo de luz, son muchos rayos de luz, ¿sí? Pero vamos a tomar dos para que se entienda cuál es el campo en el que estamos trabajando. Este genera luz de acá para arriba. Y este genera luz de acá para arriba. Entonces en medio se genera una zona de transición que se llama penumbra. Penumbra. En el que no todos los rayos llegan, pero algunos sí y otros no. A medida que nos acercamos a este para abajo, en este caso, que nos acercamos hacia abajo, va a haber menos rayos. Y a medida que vamos hacia arriba, va a haber más. Eso genera una transición en el borde. Pero acá, ahora, vamos a trabajar sobre el borde de abajo de la persona, de la cabeza de la persona. Tenemos esto. Y tenemos esto. Estos deberían ser más o menos iguales, ¿no? Yo estoy haciéndolo muy brutamente. Vamos a hacerlo así. Espera, lo hago de vuelta, no pasa nada. Estos son los riesgos de hacerlo en vivo. Yo tendría que haberlo hecho con líneas rectas correctamente, pero bueno, se entiende. Acá pasa de nuevo. Este rayo de luz, pero pasa al revés. Este rayo de luz, que es este, hay luz plena de acá para abajo. Y de este otro manda luz de acá para abajo. No todos los rayos van a iluminar esta parte. Tengamos en cuenta que toda esta parte a nosotros no nos importa porque no la vamos a ver. Lo que sí importa es esta parte. Esta parte, porque es en la pared. En la pared sí vamos a ver el efecto de las sombras. En el aire no. Acá esto es aire. Todo esto es aire, no se ve. Pero sí acá. Acá, acá, acá y acá. Entonces, voy a borrar de vuelta y vamos a pasar esto en limpio una vez más. Entonces, pasamos a la pared. Tenemos la cabeza, los haces de luz que hacen esto. Insisto en que deberían ser más parecidos. Están muy distintos, pero estamos trabajando muy así en el aire. Pasa esto. Acá, en esta parte de acá, no llega ninguna luz. Ni una ni la otra. La única luz que llegaría es si tuviéramos más rebote o cosa por el estilo. Lo vimos un poquito en cantidad de luz en el video anterior. Esto se va a llamar umbra. La parte más oscura. Esta parte es donde llegan algunos rayos. Se llama penumbra. Y la parte luminosa, que es donde llegan los rayos de los dos lados, se llama luz. Estos son las zonas de la luz en el espacio. Pero nosotros, como somos fotógrafos y no podemos ver la luz, vemos el accionar de la luz en esta pared, que es la que pusimos acá. Y entonces tenemos la división de estas pequeñas zonas. De acá para arriba todo, ¿no? De acá para abajo todo. Y tenemos estas zonas. Esta es la que dijimos que se llama umbra. No llega ninguna luz.
Esta es una penumbra. Y acá luz para abajo. Esto, la penumbra, es la que nos va a definir la calidad de la luz en relación a si estamos trabajando con luz suave o luz dura. Ahora, cuánto brille o cuánto no brille la umbra o el umbra, no sé cómo se dirá, no me interesa, no tiene nada que ver con el concepto de luz suave o luz dura. Tiene que ver con la cantidad de la luz, es una luz secundaria en el caso de que agreguemos luz, que rellenemos ahí. Lo vimos en el segundo video, si no lo viste te invito a verlo. Entonces, lo que tiene que ver es el tamaño de esta transición de acá y de esta transición de acá, que es lo que se llama penumbra. Vamos a redibujar un poquito para ver entonces de qué depende, ahora sí, la calidad de la luz. Vamos a hacer de nuevo nuestro sujeto, nuestra pared, un flashecito bastante feo. Y vamos a trabajar sobre este borde. Tendríamos que trabajar mejor, pero el flash, por ser chiquito, cuando digo flash, puedo decir el flash, puedo decir el max fair. Hay personas que piensan que el max fair es luz suave, error. El light fair, que es un poquito más grande. El capuchón incorporado, el capuchón que viene para ponerle a tu flash, que es así y tiene puntitos acá, para ponerle ahí, que es un difusor también, ¿no? El capuchón, la tarjeta de tu flash, estoy zarpándome con la calidad del dibujo. La tarjeta blanca que tiene tu flash, todos estos son modificadores que son válidos, los podés usar, está bueno, te van a servir para muchas cosas. Pero no sirven para dar luz suave. No sirven para eso. Sirven para distribuir la luz. Por ejemplo, si vos pusieras alguno de estos tres, en vez de que tu flash mande luz así, al poner el capuchón, tu flash va a mandar luz así. Para todos lados. Pero el tamaño de la fuente de luz nunca cambió. O si cambia, cambia muy poco. Lo mismo si pones el Max Fair. Pones el Max Fair acá, vas a mandar luz para todos lados, pero el tamaño no cambia tanto. Vamos a limpiar un poquito. Entonces, el tamaño del flash, y aunque pongas el tamaño de este flash, que lo voy a dibujar acá, la cabeza, la pared, el flash hace esto, con líneas rectas por supuesto. Tenemos una zona de transición pequeña, entonces estamos hablando de luz dura. Estamos hablando de una penumbra muy pequeña, que eso genera sombras definidas. Seguramente las viste, seguramente las conoces, seguramente las ves en el día a día, pero yo te las voy a mostrar en fotos en un momento. Déjame continuar con el ejemplo. Vamos a borrar esto. Y ahora, dibujamos la cabeza, dibujamos la pared, hacemos una fuente de luz grande. ¿Qué es una fuente de luz grande? Un softbox, una sombrilla, tu flash mismo, o si tuvieras una luz de LED, rebotados en una pared. Todo eso es una fuente de luz grande. ¿Qué pasa? La fuente de luz grande genera un ángulo completamente distinto. El mismo ángulo que vos tenías en el flash haciendo esto cerrado, ahora la fuente de luz grande lo hace con un ángulo grande. Genera una zona de penumbra, una zona de transición mucho más amplia. Esa zona de transición es la que hace que estemos hablando de una luz suave. Entonces, ¿de qué depende? Ahora sí, que tengamos luz dura o luz suave. Del tamaño del modificador que le hayas puesto a tu fuente de luz, o del tamaño de tu fuente de luz propiamente. Si por ejemplo estuviéramos hablando de un reflector de LED, por ejemplo, hay reflectores de LED muy grandes, podrías estar consiguiendo luz suave. Ahora, este tamaño es relativo. ¿Por qué? Porque es una cuestión geométrica.
si yo tengo un flash y si tengo un flash y a lo que le quiero hacer la imagen es una persona, sí, bueno, los rayos van a ser chiquitos. Pero si este flash le quiere hacer una foto a una flor que tengo acá y tengo la pared acá y es una flor, sí, y lo pongo muy cerca, fíjate que el tamaño de este flash con la persona y el tamaño del flash con respecto a mi flor son bastante distintos. El flash es mucho más grande y aparte lo puse más cerca. Entonces, claro, al acercarme el ángulo se empieza a abrir. Entonces hay una relación, podemos decir, es relativo. Hay una relación entre el tamaño real de la fuente de luz y la distancia. Si yo te pongo un softbox enorme, pero la persona está muy lejos, el ángulo no se abre tanto. Ahora, si la persona estuviera acá, el ángulo se abre mucho más. Ya acá la zona de transición es mucho más grande que la que tendríamos acá atrás. Vamos a pasar un poquito a las fotos directamente. Sí, esta foto ya la habrás visto, es una foto que usamos para mostrarte otra cosa en el video anterior. Pero es un ejemplo en el que podemos hablar de luz suave. ¿Por qué? Porque acá tenemos una transición entre lo que habíamos dicho, umbra, luz, y esta es la transición, el producto de haces de luz, que de acá para acá no llega ninguno, de acá para acá llegan todos, pero de acá a acá hay una transición en la que no están llegando todos. El tamaño de esa transición nos está definiendo que estamos trabajando con una luz suave. Vamos a limpiar esta capa, una nueva. Entonces estamos hablando de una luz suave. Voy a ocultar esto con la sombra más oscura, que de nuevo tendrías que mirar el video anterior para darte cuenta que esta sombra más oscura no quiere decir que estemos hablando de luz dura, quiere decir que estamos hablando de una sombra más oscura, nada más. Pero es más evidente la transición. Podemos decir que acá empieza lo que podemos decir que es umbra. Acá empieza la zona de luz. Y ahí tenemos muy evidenciada la transición. Cómo de a poquito los rayos que van llegando de luz empiezan a perderse a medida que vamos acercándonos a la umbra. Cuando la zona de umbra se vuelve pareja, se vuelve estable, es porque estamos llegando a una zona donde ya ningún rayo de luz de esa fuente de luz está alcanzando. Y cuando se vuelve estable acá, es la parte donde podemos decir que la transición se terminó, que estamos en la zona donde la luz está llegando. Bueno, esta foto me gusta mucho porque es un ejemplo, para mí, muy claro de que, una vez más, el mito de que las sombras oscuras como las que podemos tener acá tengan que ver con la dureza o la suavidad de la luz. Eso tiene que ver con la exposición, con la cantidad de luz. Lo hablamos un poquito la vez pasada. Y acá es donde estamos conservando la calidad de luz en cuanto a dureza, pero aclarando. Bueno, esto vamos para hacerle justicia a la modelo. Esta es la foto final, solamente para mostrarla cómo quedó después de la edición final. Y vamos a pasar a trabajar ahora sobre esta imagen. Esta imagen que vemos acá, y de ahora en adelante vamos a tratar de trabajar un poquito sobre detectar, hacer lectura de sombras. A diferencia de otras partes, de otros controles de la iluminación, la calidad de luz al respecto de luz suave y luz dura no se puede leer en las zonas de sombra, se puede leer solamente en las proyecciones de sombra.
Y entonces vamos a dividir las sombras en dos. Si vos recordás, en el video anterior yo había dibujado, había hecho un círculo, lo había pintado para convertirlo en la representación de una esfera y además le agregué una proyección de sombra en el piso. Ok, el lado en sombras de la esfera no me sirve a mí para saber si estamos hablando de luz suave o luz dura. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí la proyección que teníamos en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Corremos el riesgo cuando estamos haciendo una lectura de iluminación de creer que estamos trabajando con un tipo de luz y al final estamos trabajando con otra. ¿Qué pasa con esto? Es que si entendemos mal esto, cuando quieras corregir tu trabajo, cuando veas que algo no te está funcionando, si no lo tenés bien conceptualizado, vas a usar las herramientas equivocadas para corregirlo, vas a tomar las acciones equivocadas para corregirlo y no vas a conseguir los resultados. A medida que vamos agregando resultados indeseados, estamos más cerca de la frustración. Entonces es importante para conseguir el resultado buscado, entender lo que estamos haciendo. Como habíamos dicho en algún momento en el primer video, si no me equivoco, no tenemos un plan B, no podemos tener plan B para esto. Tenemos una imagen en la cabeza y tenemos que tratar de conseguirla. Bueno, esta es una imagen que yo no trabajo tanto con luz dura, no me molesta hacerlo. Simplemente que, no sé, me parece que a la luz suave, además, al agregar modificadores, se produce también la difusión de la luz. Y la difusión suele ser bastante amable con la piel y es más fácil de trabajar. Entonces, por una cuestión de comodidad, suelo trabajar más la luz suave. En este caso no vamos a hablar de la difusión, pero esa es la razón por la cual generalmente trabajo más luz suave. No porque la luz suave sea mejor, sino porque la difusión que traen los modificadores es la que te ayuda a trabajar más pareja la piel y a ser más agradable, más amable con la piel. Entonces, en general trabajo con la luz suave por el hecho de usar los modificadores. En este caso, yo no tenía para trabajar conmigo ningún softbox. Estábamos trabajando en la playa. En realidad yo no estaba trabajando, fue una foto que surgió de imprevisto, más o menos poco planeada. Son unos amigos míos que se casaron, estábamos festejándolo en la playa. Y yo tenía mi cámara, tenía un flash. Y conseguí, ahí improvisamos un asistente para que me ayude a hacer algunas fotos para ellos. Entonces, ojo acá. Habíamos dicho, cuando hagamos la lectura de la iluminación, tenemos que leer, para saber si estamos trabajando con luz suave o luz dura, con modificadores grandes o pequeños, la proyección de sombras. Entonces, ¿por qué? Porque se van a dar diferentes tipos de transiciones. Si yo me acerco acá, vamos a ver que acá tenemos una transición entre luz y sombra. Y acá tenemos transiciones entre luz y sombra. Sin embargo, estas transiciones que se producen, que son muy agradables, muy lindas y que dan sensación de suavidad, y por eso podemos creer que esto es luz suave, esta transición no es producto del tamaño de la fuente de luz, ni siquiera es producto de qué tipo de luz estoy utilizando en ningún sentido. Esta transición es producto de la forma de la persona, del cuerpo de la persona, de la forma del objeto. Por ejemplo, en la bola que dibujamos en el video anterior, tenemos una transición, independientemente de si trabajamos con luz suave o luz dura, que es por la forma esférica de la bola. Entonces, lo que tenemos que ver no son los lados en sombra del cuerpo que estamos viendo, sino que tenemos que ver las proyecciones de sombras de ese cuerpo en otro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir ese cuerpo en otro cuerpo? Ese cuerpo en un fondo. Por ejemplo, mi cabeza en el fondo que está atrás, que en este caso estamos muy cerca de la luz, la luz está alta, no va a haber proyecciones mías de sombra atrás mío, pero de una persona en el fondo, en la pared, de la nariz en el rostro, de las pestañas acá, si es que tuviéramos el ángulo adecuado el ángulo que haga que eso se proyecte. Entonces vamos a tratar de encontrar proyecciones de sombra y no lados en sombra. Lados en sombra tenemos esto, hay varios. Se pueden encontrar varios. Vamos a tratar de encontrar proyecciones. No hace falta que las encontremos todas, pero te las voy a ir marcando. Mirá,
Esto que tenemos acá es una proyección de sombra del arito, del arete, del aro, del pendiente, ¿cómo le dicen en tu país? En el lóbulo de la oreja. Y esto que vemos acá es una proyección de la oreja sobre el cuello. Y este pedacito parece que fuera la continuidad, no estoy seguro, igualmente no es tan importante, pero es continuidad. Todas estas proyecciones, todo esto, son proyecciones duras. Porque no hay una transición, es directo. Acá está la sombra, acá está la luz. ¿Está bien? Vamos a trabajar, a buscar otras proyecciones más. Acá, mirá. Esto es la proyección del bretel, que es este, en la piel. Y si la marqué ahí, pero si sigo, hay toda una línea que está ahí. Esta me parece que es la proyección de sombra más importante. Acá tenemos entre medio de una proyección de sombra esto y un lado en sombra, entonces no es tan importante. Pero acá tenemos la más importante de todas y la que me fue más difícil, que bueno, de hecho no disimulé. Es la sombra de la camisa. Lo voy a sacar para que lo veas mejor. La sombra de la camisa en la piel del novio. ¿Sí? Y a ver qué más podemos encontrar. Bueno, muy pocas porque bueno, fue parte de lo que quise hacer. Fue parte de lo que quise hacer. Como tenía luz dura y no tenía posibilidad de poner una sombrilla porque había mucho viento. Si se fijan, el pelo de ella está bastante volando ahí. Lo que hice fue proponer un ángulo de iluminación tal que todas las sombras que ella tuviera acá no fueran prácticamente proyecciones, sino que son caída de la luz propia por la forma de la cabeza. Acá, esto de acá, muy chiquito porque el ángulo de la luz casi no genera proyecciones ahí. Y él sí, él tendría una zona de sombras y proyecciones mucho más grandes si él no estuviera escondido detrás de ella, acá. La verdad es que, no sé, por ahí veríamos la proyección de la sombra de su nariz, por ahí de sus pestañas. Estamos trabajando con una luz dura y esta luz dura va a proyectar sombras bien marcadas como esta. Perdón, como esta en el resto de la foto. Pero bueno, esta parte que podía proyectar una gran cantidad de sombras, en él la escondí detrás de ella. Por la forma de su cabeza y la forma que la posee, de casi un perfil completo a ella, las proyecciones de sombra prácticamente no aparecen. Hay muy poquitas. Ahí aparece esto chiquitito acá y una pequeña línea acá y unas pequeñas líneas acá. Y en el caso de él, bueno, ya sería demasiado tratar de controlar eso en el mismo ángulo de luz. Aparece solamente esta de forma importante, digámosle así. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo te juro que estuve ahí, te juro que fui el fotógrafo y que hice esta foto con un flash desnudo, sin ningún tipo de modificador adelante, sin ningún tipo de difusor, ni siquiera capuchón de los que se le ponen, ni Max Fear, ni Black Fair, ni nada, nada adelante. Es un flash directo apuntado de punta a ellos. Lo que hubo es una combinación entre el posado y entre la exposición también. Permitir un poquito de luz ambiente acá para que esto no quede negro, sino que quede con un poquito de profundidad, que quede un poquito más aplanado, que no quede tan intenso. Entonces, entre la combinación de que las sombras no sean tan oscuras, que no sean tan grandes, porque esta sombra es la más grande de todas y no es tampoco tan grande, que no aparezcan tantas, es que podemos conseguir un aspecto agradable en una foto, si es que se me permite decir eso sobre mi propia foto. Podemos conseguir un efecto agradable, pero sin necesidad de estar usando luz suave. Está bien, estamos trabajando con luz dura, sin embargo,
podemos trabajar muy bien las sombras. Desde mi punto de vista tenemos un buen resultado en condiciones no tan favorables si quisiéramos tener luz suave. Entonces hay un video que yo hice anterior que habla sobre 3 cosas que tenés que analizar en una foto, y estas 3 cosas son las 3 cosas que también podés controlar. Podés controlar si querés los bordes suaves o los bordes duros, pero si no tenés esa opción, no te preocupes, podés achicar las sombras. Y si no las podés, algunas las podés achicar, otras no, ok. La que no podés achicar, las podés ocultar. Y además de todo esto, las podés aclarar un poquito más. No necesariamente en edición, esto no tiene un aclaramiento en edición, lo que tiene es que yo permití una cantidad suficiente de luz ambiente para que esa sombra que se ve no sea negra, sea un poquito más clarita y sea más agradable de ver. Bueno, vamos a seguir con otra imagen. Lo de hoy va a ser mirar imágenes para que podamos ejemplificar qué es lo que pasa. Bueno, nobleza obliga, esta foto estaba en mi cámara, pero no es 100%, bueno, la disparé yo también, pero no es 100% de mi autoría. Esto es de una salida acá, los fotógrafos con los que salimos siempre a hacer fotos, bueno, cada tanto, a hacer fotos acá en la ciudad. Y yo, como siempre, me puse a charlar con otro fotógrafo. Nunca trato de no tocar mucho la cámara, más que nada trato de pasar el rato. Si hay cerveza de por medio, cerveza de por medio, y si no, charlando. Y bueno, y en un momento me doy vuelta. Estaban con mi cámara y estaban armando esta foto. Yo intervine en la foto, cambiando el ángulo de la luz. Ahora les voy a contar un poquito cómo fue iluminada esta foto. Cambié el ángulo de la luz, pero la idea no era mía. La idea era de los fotógrafos que estaban trabajándola antes. Entonces, bueno, voy a hacerme cargo de una parte de la foto, pero no es 100% mi autoría. Tenemos una luz suave que viene de acá. Eso fue el cambio que yo propuse, la luz convertirla en cenital. ¿Por qué? Porque estábamos en principio iluminando desde acá, y cuando iluminábamos de acá teníamos todo esto iluminado. No estábamos generando esta zona de sombras hacia abajo, y a ella la luz le daba de abajo para arriba. Entonces, en relación a ella, estamos proyectando su sombra de su nariz en su cabeza. Me parece poco agradable. Y entonces, bueno, mi propuesta fue cambiar el ángulo de la luz. No les voy a contar toda la historia. Seguramente en otro momento sí podemos charlar un poquito más de eso. Pero teníamos una luz suave viniendo desde arriba, y hay otra luz que está desde acá atrás, haciendo esto, para iluminarle la cara a él solamente. Porque si no, surge el efecto de que como él está de espalda a la luz, esto queda muy oscuro, esto queda iluminado, y no está bueno, no está bueno. Entonces lo hicimos desde atrás para que a ella no le pase lo mismo acá con la luz que agregábamos. Cuando agregamos una luz corremos el riesgo de agregar problemas. Entonces lo que hicimos fue hacerlo desde atrás a eso. Bueno, volvamos. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué elijo esta foto para dar el ejemplo? Vamos a, con perdón, Cristian, si llegás a ver este video, Cristian es el novio el esposo de Tamara. Vamos a hacer un acercamiento acá a sus piernas, y vamos a ver esto. Estamos trabajando con luz suave, ¿verdad? Pero podríamos estar trabajando con luz dura. ¿Y qué pasa? Acá tenemos una caída de luz, ¿sí? Que tiene que ver con la forma orgánica del cuerpo. Pasa también acá. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta transición que hay acá es muy agradable, es útil, ¿sí? Para el estilizado, para el modelado de los modelos y todo lo demás. Pero cuidado, no mires esa transición para saber si estamos trabajando con luz suave o luz dura, porque esa transición hubiera existido con una luz dura de todas maneras. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Las proyecciones de sombras. Y la proyección más grande que tenemos está en el piso. Y es evidente que es una luz suave, porque estamos viendo cómo los bordes tienen una transición
entre la parte oscura y la parte clara, ¿sí? Esa sombra es bastante oscura y sí, estamos trabajando de noche, entonces hay bastante, las sombras se vuelven oscuras, pero no tiene nada que ver con la calidad de la luz en cuanto a que si es luz suave o luz dura, tiene que ver con la cantidad de luz, llamémosle, de relleno que teníamos para eso. Entonces volvemos al análisis. Esta transición que tenemos acá tiene que ver con la forma del cuerpo, lo cual está bueno que se dé, pero si hubiéramos tenido acá una luz dura, hubiera pasado de todas formas eso. Pero sí tenemos estas sombras, que es la que nos están diciendo que esto es una luz suave. Acá tenemos una proyección que es más cercana, entonces podría parecer que es más difícil saber si es suave, si es dura. Es una luz suave de todas formas. La transición es más corta porque la distancia entre la persona y el fondo es la persona. Entre el objeto iluminado y el fondo es más chico. Entonces la transición es menos evidente, pero de todas formas estamos hablando de una luz suave. Esta foto está por el momento acá. Wow, acá esta foto no estaba hecha. Esta foto es una foto de mi hijita y de mi esposa. Y es una foto que no fue un ejercicio, es una foto que simplemente yo quise hacerle a ellas dos. Pero evaluando fotos que me pudieran servir para hablar de este tema que estamos hablando hoy, me pareció muy interesante. Mira, te voy a dar unos segundos, porque yo te voy a decir una cosa. Esta foto tiene una luz. Vamos a primero sacarte todas las dudas. Una luz que viene de acá, que ilumina esto, que ilumina esto, que ilumina esto, esto. Y otra luz que viene de acá y que ilumina esto, que ilumina esto, esto. Esto no estoy seguro de dónde viene. Tendría que acercarme un poquito. Pero se entiende, hay una luz que viene de acá y otra que viene de acá. ¿Sí? Y las dos están un poquito atrás de ellas. Entonces me produce toda esta zona en sombras. Todo esto en sombras. Como hay un poco de rebote, tenemos información, ¿sí? Volvemos al tema de que lo que habíamos hablado de cantidad de luz, ¿sí? Hay un poco de información porque rebotan luces por todos lados y recuperamos. Pero estamos usando dos luces primarias que son las que definen la exposición de nuestra toma. Esto está subexpuesto. Perdón. Déjame ordenarme. Esto está subexpuesto. Subexpuesto. Pero la foto no está subexpuesta. ¿Por qué? Porque hay una luz primaria o dos luces primarias que nos están marcando cuál va a ser la exposición de la toma. Entonces esto es lo que define la exposición. ¿Está bien? Algún día vamos a hablar de las funciones de las luces. La luz primaria es la que define la exposición. Bueno, en este caso tenemos dos luces y las dos luces cumplen la misma función, la función de luz primaria. Por supuesto, esta misma luz que viene de acá hace como de recorte para la bebé y hace de luz primaria para ella, pero las dos son luz primaria porque cumplen una función compartida. Y esta que viene de acá hace la luz primaria para este lado y hace el recorte acá. Pero, insisto, yo voy a decidir que como las dos tienen el mismo nivel en la foto, el mismo nivel de exposición, voy a decir que son las dos una luz primaria, comparten al mismo tiempo la función de recorte y de luz primaria en el retrato. Bueno, y como están un poquito más atrás, decía, generan sombras hacia adelante. Esto es en donde yo te voy a desafiar. Pero te voy a desafiar, pero no te voy a esperar demasiado. Una de las luces era un flash desnudo. Y la otra era un flash a través de un softbox de 70 centímetros. Y ninguno de los dos estaba demasiado lejos. O sea que el softbox estaba produciendo luz suave. Pero hete aquí, hay un problema, hay una situación, hay una condición que se da en esta foto. Y es que casi no hay proyecciones de sombra. ¿Por qué? Porque las luces están detrás.
iluminan hacia mí, hacia donde estoy yo. Por lo tanto, todas las proyecciones o la mayoría de las proyecciones de sombra que podríamos tener vienen hacia acá. Y yo no las puedo ver porque no se proyectan en ningún lado. Si estas luces estuvieran conmigo y se fueran para aquel lado, si me estás mirando a mí, se fueran para allá, probablemente yo podría obtener esas proyecciones en la pared. Y la pared delataría las sombras. Porque no veo yo la zona de umbra, penumbra y todo eso en el aire. Lo tengo que ver en una pared, lo tengo que ver en un fondo. Y no se da. Entonces mi desafío es, si te animás a decirme de qué lado está la luz suave y de qué lado está la luz dura. Clic, clac, clic, 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 clic. Es muy difícil que lo puedas notar. Mirá, estuve revisando la foto y encontré una sola pista. A lo mejor haya más, pero encontré una sola pista que me dé cuál era la luz suave y cuál era la luz dura. Incluso me lo sigo preguntando. Yo tengo por ahí el backstage, y debe estar subido en Instagram. Pero, mirá. Mirá acá. Esta sombra que tenemos acá. Acá. Esa sombra es la sombra del bracito de mi hijita. Entonces, estoy casi seguro de que esta, porque la transición acá es pequeña, de que esta era la luz dura. Voy a revisar después el backstage. No estoy casi seguro, estoy seguro. Acá la proyección de sombra es muy chiquita, seguramente llega más acá, pero como está el cachetote acá, no se deja ver. Nuevamente, esto no lo hice a propósito, fue sin querer. Está oculto gran parte del borde de la sombra, entonces no tenemos casi evidencia. Acá tenemos la sombra del labio. Acá. Estoy 100% seguro de que la proyección... Perdón, de que la luz dura es la que viene de acá. Y de este lado la luz suave. Pero fíjate que no se trata tanto de adivinar en este caso, sino que se trata de contarte y de con esta foto confirmarte y demostrarte que en primer lugar necesitamos las proyecciones de sombras. No podemos usar cualquier sombra para saber si estamos hablando de luz suave o luz dura. No podemos usar el lado en sombras, eso es lo que quiero decir. ¿Tenemos lados en sombras? Es prácticamente una clave baja. Tenemos todo esto en sombra. Todo esto en sombra. Sin embargo, eso no te sirve para saber cuál de las dos fue la luz dura y cuál de las dos fue la luz suave. ¿Por qué? Porque los lados en sombras, las zonas en sombras de una imagen no te están diciendo si estamos trabajando con un modificador grande o un modificador pequeño. Lo que sí nos dan la pauta, la pista, el camino es la proyección de sombra. Un objeto que se proyecta sobre un fondo o sobre otro cuerpo. Por ejemplo, la nariz proyectada sobre el rostro, el cuerpo proyectado en el piso o en la pared, etcétera, etcétera, etcétera. El arito proyectado en el cuello acá o el arito proyectado en el lóbulo de la oreja. Las proyecciones de sombras de un objeto sobre otro son las que nos van a mostrar la transición que nos sirve para saber si estamos hablando de luz suave o luz dura. Creo que quedó súper claro, súper entendido. Y esta foto, te decía, no solamente nos demuestra que los lados en sombra no nos sirven para saber eso, sino que son las proyecciones, sino que además esta foto nos sirve para, junto con la otra diría, con la foto en la playa, nos sirven para, además, saber que no siempre necesitamos tener modificadores grandes y que no siempre necesitamos trabajar con luz suave, que a veces la luz dura puede dar un aspecto muy bueno y a veces la luz suave podría darnos un aspecto también contrastado, fuerte, porque hay que manejar el resto de las herramientas. Podemos manejar todo junto y hacer que una sombra dura sea agradable de ver y sea linda y sea, sí, estéticamente agradable, pongámosle así. O podríamos conseguir efectos bien contrastados
con un modificador de luz bien grande y generar zonas muy contrastadas, aunque tengamos modificadores de luz bien grandes. Entonces, también que nos sirva esta foto, me parece a mí que nos puede servir para saber que la luz dura no es mala, ni que la luz suave tampoco es tan buena, ni que ninguna de las dos cosas es mala. Vamos, son herramientas, tenemos que entenderlas. Se pueden parecer mucho, como te estoy demostrando en esta foto. No podrías distinguir a menos que realmente te pongas a mirarlo muy muy fino. Es muy difícil saber cuál de los dos era la luz suave y cuál de los dos era la luz dura. Y como te dije en el primer video, la calidad de la luz, que es lo primero que a veces piensan. Hay fotógrafos que te dicen, mirá, comprate, querés hacer iluminación, comprate un flash, comprate un pie, comprate un radio y comprate un softbox, comprate un octavox, comprate sombrillas. No necesariamente, puedes trabajar con luz dura y puedes trabajar muy bien con luz dura. Y no quiero decir que yo trabaje bien, quiero decirte que vos puedes trabajar muy bien con luz dura. Entonces, insisto, la dirección de la luz es mucho más importante que la calidad de la luz. Y en segunda instancia, la cantidad de la luz es más importante. Y el tema de hoy es el menos importante desde el punto de vista de los controles para mí. De los controles es el menos importante, pero es el más importante para hablar. ¿Por qué? Porque pienso que es el grupo de controles que más mitos tiene. Es un grupo de controles que tiene demasiados mitos, tiene demasiadas confusiones, errores de conceptos y que está bueno que lo veamos. Está bueno que lo discutamos. Entonces cualquier duda, cualquier cosa que surja hoy de acá, de estas cosas que estamos hablando, que no te cierre, comunícate conmigo, mandame mail, mandame mensajes, está mi Facebook, Instagram. Está acá los mensajes en YouTube. Hacete amigo y lo seguimos discutiendo, lo seguimos hablando. Finalmente, esta foto que te voy a mostrar acá es una foto hecha con luz dura. Es una foto hecha con luz dura, pero también es una foto hecha con la luz del día. La luz del día era suave. La usé para exponer, o mejor dicho, permití que la cámara exponga con eso buena parte de la escena. Por ejemplo, la vegetación, del fondo. Este lado que estamos viendo acá. Este lado que estamos viendo acá es el lado cómo se expone con la luz ambiente. Bueno, acá llega menos luz ambiente y llega, porque es una zona que está por debajo de los brazos, entonces llega menos luz ambiente y no llega para nada la luz de mi flash. ¿Por qué trabajamos con luz dura? La verdad es que me hubiera gustado trabajar con luz suave, pero esta foto la tuvimos que hacer a través de un lago. En esta foto no se nota tanto, pero sí en otras. Esta foto es una de otras, de un grupo de fotos, entonces por ahí en esta foto no se aprecia tanto la diferencia. Pero esto que vemos acá es un lago bastante grande, estábamos un poquito alejados, en otros encuadres un poquito más grande. Se entiende, toma más sentido que hayamos hecho la foto a tanta distancia y todo lo demás, porque captamos todo el lago y todo eso. Y para iluminarlos tuvimos que usar un flash desnudo con un reflector que sea posible alcanzar los niveles de exposición que necesitábamos acá. Calculo que el flash estaba más o menos a 20 metros y era un Godox de 360 vatios que estaba trabajando a plena potencia y nos dio la exposición correcta y me hizo muy feliz que tenga tanta potencia en esa situación, porque si no directamente hubiera dicho no, mira, la foto no la puedo hacer, no sé, o hubiera puesto dos flashes juntos de speedlight, no sé, vería. Pero bueno, vamos a trabajar sobre la lectura de la imagen. Es muy simple. Acá tenemos la evidencia de la luz dura, acá tenemos otra evidencia. No tengo que explicarte mucho más. Estamos viendo la línea de las sombras. Y de nuevo, acá tenemos las transiciones de las que hablábamos, que tienen que ver con las formas del cuerpo. Esto no es evidencia de luz suave o luz dura. Solamente es evidencia de que la pierna de mi modelo no es cuadrada, sino que es redondeada. No mucho más. Mira acá. Wow, no me había fijado esto. Todo esto son las sombras de las plantas. De acá, no sé, como una planta como de albahaca. Mira esto. Wow, no lo había visto antes.
Todo esto son evidencias de la luz dura, que no había forma de trabajar con luz suave en esta situación porque estábamos trabajando muy lejos y cualquier otra cosa le hubiera quitado potencia al flash y realmente la necesitábamos, estábamos trabajando a mucha distancia. Ahora, ¿es una foto desagradable por haber sido hecha con luz dura? Me parece que no. Me parece que tenemos sombras, por ahí sacando estas que podrían ser un poquito molestas, no lo voy a negar, pero las sombras que se dan acá, en el brazo, que se dan un poquito hacia abajo, se dan detrás de ellos, el centro de la escena está planteado acá, sombras que ella podría, las sombras que son de él están acá, las sombras que podrían ser de ella están detrás de él. Me parece que podemos confiar o podemos quedarnos tranquilos de que la luz dura puede trabajar muy bien si es que nosotros sabemos hacia dónde proyectar las sombras, en primer lugar, o sea, dirección de la luz, y si es que nosotros sabemos cuánta luminosidad o cuánta profundidad podemos darle a las sombras para conservar detalles o no, y cuál va a ser el tamaño de las sombras. Entonces, teniendo nosotros poder y conocimiento, bueno, el conocimiento es poder, teniendo conocimiento sobre el tamaño de las sombras, teniendo conocimientos sobre la oscuridad, la luminosidad de esas sombras, y teniendo conocimiento de hacia dónde proyectamos esas sombras en relación al ángulo de la luz, y también conociendo un poquito de posado, teniendo conocimiento de esto, trabajar con luz suave o luz dura es bastante irrelevante. Por eso es que para mí este es el tema más importante de hablar, porque está lleno de mitos, pero al fin y al cabo, como control, para mí es el menos importante. Quizá otros, conozco fotógrafos, grandes fotógrafos, que no trabajan si no trabajan con luz suave. Bueno, está muy bien, es una manera de trabajar, la súper respeto, pero si te tengo que transmitir cuáles son los grupos de controles que más te van a favorecer para manejar la iluminación, te tengo que decir que la calidad de la luz, por lo menos en lo que respecta a luz suave y luz dura, es la menos importante, ¿sí? Lo único que sí es importante es que entiendas que todos estos mitos que tiene la calidad de la luz, bueno, es bueno desmitificarlo, es bueno conocerlo. ¿Para qué? Para que cuando estés delante de un problema en iluminación, no salgas con herramientas que no van a resolver tu problema. Si estás, por ejemplo, en un evento y tenés una sombra dura proyectada en la pared, bueno, en primer lugar, fíjate si lo que te molesta es la sombra, si lo que te molesta es que la sombra sea dura, o a lo mejor lo que te molesta es que la sombra sea demasiado oscura, o que sea demasiado grande, o que la sombra se esté proyectando hacia el lugar equivocado. Por ejemplo, si se proyectan hacia arriba, son horribles las sombras proyectadas hacia arriba. Algunas veces funcionan, depende del efecto que quieras lograr, pero en la mayoría de los casos no ayudan mucho. Las sombras funcionan siempre mejor, en la mayoría de los casos, hacia abajo. Entonces, a lo mejor no se está proyectando hacia el lado correcto. Pero bueno, supongamos que lo que te molesta es... Lo que realmente te está molestando es que la sombra sea dura porque los bordes son definidos. Ok, tenés que saber que agregando el difusor en el flash no vas a solucionar el problema. Agregando un difusor en el flash vas a esparcir luz para todos lados, pero no vas a suavizar las sombras, porque como te demostré en el gráfico, lo que hace que se esparza el borde de la sombra es el tamaño de la fuente de luz, y un capuchoncito, un Max Fair, un Light Fair no agrandan el tamaño de la fuente de luz, por lo menos no lo hacen de forma considerable, no lo hacen de una forma que nos pueda realmente ser útil, se agranda muy poquito. Entonces, esto no es una crítica sobre esos modificadores, me gustan esos modificadores, no los tengo y uso otro tipo de herramientas, pero son útiles, pero no nos confundamos, ¿sí? en el tipo de herramientas que nos pueden brindar una cosa o la otra. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es todo. Esto es todo para lo que íbamos a hablar de calidad de luz. La calidad de luz, insisto, tiene que ver con otras cosas también. Tiene que ver con la difusión, tiene que ver con el alcance de la luz, tiene que ver con la limitación de la luz. Hay muchas cosas que tienen que ver con la forma que tiene el haz de luz y de cómo le damos forma. Pero vamos a hacer un video más adelante sobre este tema.
Me parece que el más importante, porque el que más cargado de cosas erróneas es este tema, es la parte de luz suave y luz dura. Y tampoco quiero cansarte. Me parece que ahí tenemos, entre estos 3 videos, un montón de información para seguir discutiendo. Gracias por compartirlo, por compartir estos 3 encuentros conmigo. Gracias también por los mensajes, los chicos que fueron dejando mensajes en los videos anteriores. Te invito a seguir en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más a la administración del grupo Nikonistas por esta invitación. Este video va a quedar grabado en el grupo, va a estar publicado en el grupo y va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Muchas gracias de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por haberme acompañado durante estos 3 videos. Quédate conmigo porque más adelante vamos a tener más videitos en los que vamos a seguir discutiendo sobre iluminación y nos vemos en el próximo. Así que no te pierdas.